Bienvenidos una vez más al programa Palabras de Vida, Reflexiones para el Alma, junto al pastor Eugenio Ramírez. Participe de un tiempo de reflexión bíblica para la edificación y crecimiento espiritual. Con ustedes el pastor Eugenio Ramírez en el tema para hoy. Hoy quiero hablar del tema acerca de las tentaciones de Cristo y lo que significan en la vida del creyente, basado en el libro de Lucas capítulo 4, los versículos 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Queridos amigos, todo hombre de esta tierra experimentará tentaciones en la vida. Cuando hablamos de la naturaleza de Jesucristo, la Biblia enseña que Él es totalmente Dios y totalmente hombre a la vez. En su encarnación Él fue Dios hecho hombre. Jesucristo en su humanidad debió sufrir todas las penalidades humanas. Hebreos dice que Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con una gran diferencia, sin pecado. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa que si Él fue tentado en todo y salió victorioso, también nosotros podemos ser victoriosos frente a las tentaciones del enemigo de nuestras almas. El metal debe ser probado antes de ser usado. Abraham fue probado en su lealtad y fe para con Dios, también lo seremos nosotros. En Cristo podemos vencer toda cruel tentación, no importa las áreas en que seamos tentados. En tiempos de Jesús, había un dicho entre los judíos que decía: el Dios santo y bendito no eleva a nadie al nivel de dignidad que le está reservada sin antes haberlo probado y examinado. Si soporta la tentación, solo entonces le confiere la dignidad. Ese era un dicho judío en tiempos de Cristo. ¿En qué áreas tentó el diablo a Jesucristo y cómo se aplica esto a nuestra experiencia cristiana? Cristo fue probado en su identidad como hijo de Dios. El diablo le decía frente a cada tentación: si eres hijo de Dios. Eso significa que el diablo también nos va a tentar en varias áreas, pero a la luz de la nueva identidad en Cristo. El diablo te va a preguntar: ¿eres un genuino hijo de Dios por adopción y por gracia? La tentación, al igual que la prueba, nos lleva a desarrollar el carácter cristiano frente al pecado. Llega a producir cristianos más fuertes, cristianos más puros y cristianos más valiosos. Jesucristo en el desierto fue tentado en 3 áreas. Fue tentado en su necesidad física de alimento, es decir, de comer pan, de usar su poder para beneficio propio. Fue tentado en el deseo de alcanzar poder sobre los reinos del mundo, es decir, ambición personal. Y fue tentado en cuanto al cuidado providencial de Dios, la presunción de ostentación vanidosa. En cuanto al creyente, la Biblia presenta la lucha espiritual tripartita, es decir, la lucha contra el mundo, la lucha contra el diablo y la lucha contra la carne.
El creyente tiene una lucha contra estos tres poderes de las tinieblas. Así que de manera especial el apóstol Juan escribe lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así nuestra identidad espiritual será probada continuamente, como ocurrió con Jesús en la tentación del desierto. Les invito ahora a que consideremos cada una de las tres tentaciones a que el Hijo de Dios fue sometido. La primera tentación, el diablo le incitó a satisfacer su hambre fuera de la voluntad de Dios. Los versículos 3 y 4 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En la primera tentación en el desierto, el diablo probó a Jesús en su necesidad física. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Cristo fue tentado en esto porque obviamente tenía hambre y también tenía el poder para convertir la piedra en pan. Él podía usar este poder para su beneficio personal o para la gloria de Dios en su servicio. Nosotros somos tentados por medio de los dones recibidos. Cada uno es tentado a salirse siempre con la suya. Como alguien dijo por ahí: aleluya, aleluya, cada uno con la suya. El que es dotado en la palabra es tentado para usar el lenguaje para justificar su comportamiento. El que tiene gran creatividad deberá soportar las tentaciones que una persona menos sensible jamás sufrirá. El que tiene grandes dotes intelectuales será tentado a usar esas dotes para su propio beneficio y no para servir a los demás, de convertirse en amo y no en un siervo. Queridos amigos, ¿cuántas veces recibimos palabras proféticas que luego viene el diablo y nos dice: si eres hijo de Dios? Con esto trata de decirte que tu identidad está en tus obras. A veces nos envolvemos en obras para afirmar nuestra identidad. No hay nada malo con las obras, pero primero debemos saber quiénes somos. Permítame darles un ejemplo. Durante el tiempo de la última cena, Jesús fue capaz de lavar los pies a sus discípulos. Sabemos que esto era uno de los servicios más humildes. Era realizado por los esclavos de menor rango. Con esto, el Señor les dio un gran ejemplo del verdadero espíritu de servicio. Y luego les dijo: si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Podemos hacer algo pequeño, y eso no nos hace pequeño porque sabemos quiénes somos. Jesús sabía perfectamente que Él era el Señor y que Él era el Maestro, pero fue capaz de hacer algo que solamente hacían los esclavos de menor rango. Dios quiere quitar con eso nuestros límites, los límites que tenemos en nuestra vida, porque a veces gastamos demasiado tiempo tratando de comprobar quiénes somos a través de las obras. Hay personas que se levantan cada mañana para ser exitosos, pero cuando alcanzan la meta se sienten vacíos. Queridos amigos, las obras no te van a definir tu identidad espiritual. En la segunda tentación del Hijo de Dios, el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, los versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Queridos amigos, en este caso Jesús fue incitado a demostrar su confianza en Dios mediante un acto irracional y a la vez para ganarse la lealtad de las multitudes. Aquí el diablo apeló al orgullo, al deseo de hacer algo notorio y sensacional.
Y tenemos otra vez la batalla por la identidad. Si eres hijo de Dios, siempre el diablo trata de imitar a Dios. Cuando tú no sabes quién eres, buscas tener una posición más alta. Tratamos de encontrar nuestra identidad en nuestra posición. Necesitamos de los títulos, necesitamos de los reconocimientos, pero quiero decirte que allí no se encuentra nuestra identidad. Hay un hermoso ejemplo en la Biblia que lo ilustra Asaf cuando vivió una crisis. Eso está narrado en el Salmo 73. Yo le invito a que usted, después de terminar esta exposición, usted lo lea para su reflexión personal. Este hombre, Asaf, era el que dirigía los cánticos, el coro en el tabernáculo de David. Era el músico principal. Era el jefe de coro, el jefe de adoración y de alabanza. Y sin embargo este hombre experimentó una crisis de identidad. Llegó en un momento a ver a los demás que eran prosperados y que hacían maldades y que nada malo les ocurría. Y él comenzó a ser tentado. Voy a hablar como los demás, voy a ser como los demás, voy a actuar como los demás. Dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Para qué me sirve ser bueno si no pasa nada? Pero al final él reflexiona y dice, pero una vez que entré en el santuario de Dios, vi el final de ellos. Encontró su identidad allí en la presencia de Dios. Su respuesta la obtuvo cuando estuvo en la presencia del Señor. Mi querido auditor, tu identidad no está en tus obras, sino que está en Cristo Jesús. La tercera tentación a la que fue sometida el Hijo de Dios, el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo. La Biblia dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esta tercera tentación nos habla de alcanzar el éxito sin pasar por la cruz. Es como hacer un acuerdo de cogobernar con Él, ya que Lucas dice, porque a mí me ha sido entregada todos los reinos de este mundo, y a quien quiero la doy. La promesa de Dios sobre el Mesías era, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Dónde estaba entonces el sentido de la tentación? El sentido de la tentación era la de evitar el sacrificio de la cruz y alcanzar el objetivo de alcanzar las naciones. La cruz no sería una experiencia agradable, por cierto. Las preguntas que venían al corazón de Jesús eran, ¿cómo cumplir con la tarea que Dios le había encomendado? ¿Cómo haría para convertir la visión en realidad y el sueño en acción? El diablo nos tienta en nuestros pensamientos y en nuestros deseos más secretos. Su ataque va dirigido a nuestras mentes. Hay una experiencia en la historia de Martín Lutero que él tuvo una lucha con el diablo. Hasta hoy puede verse la mancha del tintero que se estrelló en la pared en el castillo de Wartburg, en Alemania, cuando Lutero vio al diablo que había venido para tentarle. Y él respondió lanzándole el tintero con que trabajaba en la traducción de la Biblia. Queridos oyentes, cuando no sabemos quiénes somos, el diablo te engañará diciendo que él es tu recurso. Y es ahí donde surgen ideas equivocadas. Si tuviera más dinero. Quiero decirte que el dinero no nos da identidad. Solo amplifica lo que somos. Si somos tacaños, con dinero vamos a ser más tacaños todavía. Cuando tú no sabes quién eres, te van a decir cosas que no son. Jesús vino a ampliar la revelación que ocurrió en el Antiguo Testamento. Él vino a revelar a Dios. Ahora Cristo revela quiénes somos en el Señor. Porque mientras más conozcamos de Jesús, sabremos quiénes somos. El cristiano no puede descender hasta el nivel del mundo. Debe elevar el mundo a su propio nivel. Para eso hemos sido llamados. El filósofo inglés Bernard Shaw dijo, el hombre normal intenta amoldarse a este mundo.
El hombre anormal intenta que el mundo se amolde a sí mismo. Por tanto, el mundo le pertenece a los anormales. A un pájaro le resulta más difícil caminar que volar, porque el pájaro está diseñado para volar. Un pececillo puede nadar más rápido que un nadador profesional, porque está diseñado para nadar. Proverbios dice que el camino de los transgresores es duro. Cuando hay pecado, la vida es dura. Por tanto, debemos ubicarnos en el propósito de Dios para ser hombres libres en el Señor. Quiero terminar esta reflexión diciendo que las tentaciones de Cristo fueron reales. Las nuestras también lo son. Lo importante es que Jesucristo nos dio un gran ejemplo de victoria sobre las tentaciones y el pecado. Si Él pudo vencer por medio de la palabra, también nosotros podremos vencer. Con esto el Señor nos ha provisto de las armas para vencer a Satanás. Si Cristo lo venció en el terreno de la tentación, nosotros también lo podremos hacer. Si Cristo lo venció en la cruz, derrotando los poderes de las tinieblas, la misma cruz de Cristo nos servirá a nosotros para vencer. Apocalipsis dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Mi querido oyente, tómese hoy de la victoria de Cristo y usted será un precioso vencedor sobre todas las tentaciones de este mundo. Estas han sido las palabras de vida, una reflexión para el alma. Hoy quiero hablar del tema identidad espiritual y las llaves del reino, basado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, los versículos 13 al 19. Dicen de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Queridos amigos, este es un pasaje conocido en la Biblia, pero es de gran importancia para nosotros. El tema que trata son las llaves del reino. Las llaves del reino hablan acerca de la autoridad espiritual. La idea central del pasaje enseña que es a través de la identidad espiritual la manera en que se entregan las llaves del reino. En otras palabras, las llaves del reino se desatan cuando uno sabe quién es en el Señor. En este pasaje observamos algunas declaraciones que hablan de identidad. Por ejemplo, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso era la opinión popular que la gente tenía acerca de Cristo. Él luego pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta es para sus discípulos. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es revelación de identidad. Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la identidad espiritual que entregó el Señor a Pedro. En este pasaje el Señor entregó una identidad espiritual al apóstol. Le dio a conocer quién era espiritualmente y con eso le marcó el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿De qué manera llegan a nosotros las llaves del reino de Dios? Estas llegan cuando conocemos cuál es nuestra identidad en el Señor. De esa manera, Dios desatará las llaves de la autoridad espiritual. Conocer nuestra identidad espiritual en el Señor nos llevará a otra dimensión de influencia en el mundo espiritual. En el caso de Pedro,
El conocer su nueva identidad en Cristo le trajo las llaves de autoridad del reino. Jesús le dijo: tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves del reino? ¿Cómo obtener nuestra identidad espiritual? El pasaje presenta los principios que llevan a conocer y a desarrollar nuestra identidad espiritual. Y en esta reflexión quiero compartir estos principios con usted. El primer principio es el principio de la revelación espiritual. Los versículos 16 y 17. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Las llaves del reino significan abrir el entendimiento a la revelación espiritual. El conocer la revelación de Cristo determina nuestro grado de autoridad espiritual. La batalla más grande del cristiano es la de llegar a comprender lo que es la identidad espiritual. Cuando no sabemos quiénes somos, no conocemos nuestra capacidad. Si no conocemos nuestra identidad, los demás nos tratan como quieren. Si no sabemos y no conocemos nuestra identidad, estamos invitando a venir las limitaciones a nuestra vida. El salmista preguntó: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando sabemos quiénes somos, llegan a nosotros las llaves del reino. Tú no eres lo que la sociedad dice de ti, o lo que tus enemigos dicen de ti. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Las llaves del reino no operan en el área política ni en el área de lo social, sino que operan en el ámbito de la autoridad espiritual. Y esto es afectar desde el mundo espiritual hacia el mundo natural. Jesús le dijo a Pedro: todo lo que atares y desatares en la tierra será atado o desatado allá en los cielos. Cuando tú y yo conocemos nuestra identidad espiritual, se quitan los límites que otros nos han impuesto. Por eso existen muchas puertas cerradas por causa de nuestra baja autoestima. En general, cuando uno desarrolla la labor pastoral, se da cuenta que en la inmensa mayoría de los creyentes existe una baja autoestima, una actitud, diría yo, negativa hacia la vida. Como que no le creemos al Señor, como que nos anteponemos frente a las cosas negativas. No funcionamos con una mente positiva como la de Dios, sino con una mente humana, siempre con una tendencia hacia lo negativo. Permítame, por favor, ilustrárselo con un chiste muy conocido en mi país, que habla acerca del compadre de la guitarra. Un amigo quería conseguir de su compadre una guitarra prestada. Entonces dice: voy a ir a pedirle a mi compadre que me preste su guitarra. Se levanta, va y dice: quizás me va a decir que no me la puede prestar porque se la prestó a otro. Pero igual voy a ir. Sigue yendo y dice: quizás me la va a negar diciendo que tiene una cuerda cortada. Después dice: quizás me la va a negar porque está mala y simplemente no me la quiere prestar. Y así va luchando con esos pensamientos negativos, y cuando llega a la puerta de su compadre, le golpea la puerta y el compadre le habla y dice: hola, compadre, ¿cómo está usted? Y el compadre le responde: ¿sabe qué más, compadre? Guárdese su guitarra. Dígame usted si esto no explota una actitud negativa que nos limita. Es tan característico a veces de nuestra cultura. Estamos limitados por no conocer nuestra identidad. Permítame decirle que una iglesia sin identidad de reino es una iglesia limitada. La unción apostólica quita los límites y ayuda a que usted pueda reconocer su identidad espiritual. El Señor quiere quitar nuestras limitaciones y traernos identidad espiritual. El segundo principio que nos habla este pasaje es la autoridad del reino. Las llaves significan actuar bajo la autoridad del reino. Jesús le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino, y las puertas de las Hades no prevalecerán contra ellas. Mi querido auditor, la autoridad del reino es autoridad delegada por Cristo a Pedro y a sus discípulos. Nuestra identificación con el Señor nos entrega nuestra identidad de príncipes de Dios.
La Biblia dice que hemos sido constituidos como reyes y sacerdotes para Dios. Eso dice la Biblia. ¿Es usted capaz de decir hoy, yo soy un rey? ¿Yo soy un príncipe de Dios? Quizás lo podamos decir en teoría, pero poder vivir bajo esa premisa, siempre, mi querido auditor, estaremos llenos de limitaciones si no sabemos quiénes somos en el Señor. Cuando tú no sabes quién eres, necesitas entonces hacer algo diferente. Debemos aprender a caminar y a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Ten confianza porque Él guiará nuestros pasos. La cobertura de Dios nos protege y nos da autoridad sobre el mundo espiritual. Mire las palabras del Señor a Pedro. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El apóstol Santiago presenta la imagen del ejercicio de la autoridad delegada. Él nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La mayoría de las veces los modelos externos nos han marcado y definido nuestra identidad. El mundo te ha marcado, tu familia te ha marcado. Muchas veces hemos sufrido el rechazo y oprobio que nos han marcado nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestra identidad. Hay frases muy dañinas como eres malo, eres feo, eres un inútil, etc. Frases así han dañado nuestra autoestima y nos impiden acceder a nuestra verdadera identidad espiritual. Permítame decirte, mi querido auditor, que en Dios está la capacidad para superar toda barrera de fracaso. Y te lo voy a demostrar con el ejemplo de Jabes en la Biblia, en 1 Crónicas 4. Jabes fue un hombre marcado por su destino. El nombre Jabes significa dolor. Él estaba marcado por su destino para ser un hombre fracasado. Sin embargo, dice la Biblia que él clamó a Jehová y tomó para sí su identidad para con Dios, y la Biblia declara que este hombre llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Así que yo te invito en el día de hoy a que tú digas conmigo, yo no soy lo que la gente ha dicho de mí. No soy un fracasado, no soy un mentiroso, no soy un ladrón, no soy un maleducado, no soy la oveja negra. Soy un hijo del Rey. El tercer principio nos habla acerca de la libertad para servir. Las llaves del reino significan experimentar libertad en el servicio sin límites. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí destacamos la palabra todo, y todo simplemente significa todo. Eso es experimentar libertad sin límites para con Dios. Cuando tú eres libre, puedes vivir sin limitaciones de prejuicios. Se te permite obrar en libertad y bajo un auténtico espíritu de servicio. Pablo lo ejemplifica en Filipenses. Él dice estas maravillosas palabras: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando obtienes tu identidad, sabes vivir y estar satisfecho cualquiera sea tu situación. Tú eres un hombre y una mujer auténticamente libre. Observe la siguiente imagen bíblica. Durante la última cena, Jesús fue capaz de lavar los pies a sus discípulos. Sabemos que ese era un servicio muy humilde, que era realizado por los esclavos de menor rango, y con esto el Señor les dio un gran ejemplo del verdadero espíritu de servicio. Y les dijo: si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Jesús no bajó su dignidad de Señor y de Maestro por haber hecho un acto de lavar los pies.
el acto más humilde, más sencillo y de menor valor dentro del mundo de los esclavos, porque era un hombre completamente libre. Jesús se sometió voluntariamente al bautismo de Juan sin tener necesidad de hacerlo, eso lo sabemos. No hubo soberbia en su corazón y pidió ser bautizado. Y al someterse a Juan, cumplió, dice la Biblia, con toda justicia, aunque Juan no entendía lo que Jesús hacía. Pero después de este acto de sometimiento voluntario, los cielos se abrieron y vino la voz del Padre con una voz de aprobación. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi querido oyente, cuando tú eres libre, encuentras el deleite en el servicio a los demás. Tú voluntariamente deseas hacer la voluntad de Dios. Sirves para la gloria de Dios. Y es así como Dios abrirá para ti los cielos cuando obedecemos a su voz. Dios mismo dará testimonio de nosotros, como lo dio con su propio Hijo. Dios se complace con nosotros cuando le obedecemos. Quiero terminar esta reflexión diciendo que nosotros fuimos creados para alabar a Dios, para reconocer su grandeza siempre. Fuimos creados para servir al Maestro, pero encontramos límites en nuestra vida cuando no conocemos nuestra identidad. Fuimos creados para alabar y servir a Dios. Una de las llaves del reino es saber quién es Jesús. El Señor dijo a Pedro: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando eso ocurre, Jesús te da tu identidad como se la dio a Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero a veces perdemos tiempo. El pecador no sabe que fue creado para alabar a Dios y sigue pecando. ¿Y por qué? Porque no sabe. Cerramos puertas de maldición cuando sabemos quiénes somos. Y esto se logra cuando buscamos a Jesucristo con pasión. Así que sumerjámonos en una pasión por Cristo y así obtendremos nuestra identidad y con ello obtendremos las llaves del reino para actuar en el mundo espiritual. Estas han sido las palabras de vida, una reflexión para el alma. Queremos agradecer su sintonía a nuestro programa de hoy. Si desea una copia del bosquejo de este sermón, escríbanos a palabrasdevida777@yahoo.com o visite nuestra página web www.cfcvidanueva.com y gustoso estaremos para atender a su solicitud. Este programa fue producido por el Centro Familiar Cristiano Vida Nueva, que les agradece su sintonía y esperamos seguir contando con ella cuando nuevamente estemos anunciando las palabras de vida, reflexiones para el alma. Será hasta entonces.